como se ponga nervioso, le hemos liado. Lo primero que tenemos que explicar sería la exploración y conquista por parte de los europeos por las diferentes partes del mundo. A mediados del siglo XIX, numerosas zonas del interior de África, como puede ser la zona del Congo, toda esta zona interior, de Asia y de los océanos, eran prácticamente desconocidas, no se conocían. La búsqueda de nuevos territorios en los que expandirse por parte de los europeos propició una serie de viajes científicos y de exploraciones geográficas. Por ejemplo, ¿veis esto en todas estas flechas? Pues Francia, Gran Bretaña, Bélgica desarrolló diferentes incursiones por el interior de África para poder explorarla, conocerla y ya al tenerla cartografiada poder en cierto modo pues conquistarla y colonizarla. Lo mismo pasaba en África que en otros territorios como puede ser Asia o la propia Oceanía. Las primeras expediciones europeas las realizaron principalmente británicos y franceses. Destacaron los exploradores británicos Livingstone, muy importante, y Stanley, y el francés Brazza, que recorrieron y cartografiaron África Central. Fijaros, Livingstone, ¿veis esta flecha azul? Pues aquí tenéis todo el recorrido que desarrolla Livingstone, que descubre, ¿no?, las cataratas Victoria, que le pone ese nombre, va por el río Zambeze, bueno, todo ese interior. Brazza, hemos hablado también, fijaros Brazza, Calais, Brazza, Marchand, Brazza sobre todo por este territorio, se adentra, ¿no? Muy cercano de la línea del Congo también. Incluso hay una ciudad que se llama Brazzaville, ¿no?, en honor a este explorador. Tras la exploración de los territorios, la conquista se llevó a cabo de forma relativamente rápida y fácil. Claro, tenéis que entender que los europeos tenían primero pues un desarrollo tecnológico mucho más avanzado que estas tribus que se encontraban, la mayoría de ellas, en el interior de estos continentes. Para ello los europeos aprovecharon varias cosas, como he dicho, el desarrollo tecnológico que tenían y también las rivalidades internas entre las tribus y etnias indígenas. Si dentro del continente, por ejemplo africano, había diferentes tribus y estaban enfrentadas entre sí, los europeos lo van a aprovechar para conseguir conquistar estos territorios. ¿Qué es lo que hacen? Enfrentar estas tribus que eran rivales entre sí y seguidamente reclutar tropas a su servicio. Y claro, poco a poco, los europeos que conocían sí la costa, pero no el interior, fueron conquistando el interior del continente africano. Os podéis hacer una idea que el imperialismo, por lo tanto, presentó un carácter bastante belicoso, bastante guerrero, con guerras pues constantes, sobre todo por el choque de intereses entre las potencias rivales, como pasó con el reparto de África. Claro, diferentes potencias europeas querían los mismos territorios en África y van a chocar y se van a enfrentar en este continente. Claro, esto hizo que se impulsara una conferencia entre los países europeos para poner unas reglas de quién tenía derecho o no a controlar una serie de territorios en África. Esta conferencia se llama la Conferencia de Berlín, 1885. Y como si de una tarta se tratara, los países repartieron las diferentes partes de África. De hecho, si vemos un mapa de África, que os lo pongo aquí, fijaros. Si os dais cuenta, la mayoría de las fronteras están hechas a escuadra y a carta. Para que os deis cuenta, ¿no?, cómo en cierto modo se fueron repartiendo y delimitando los territorios en África. En ella, en esta conferencia, se decidieron las normas para repartirse el territorio, como os he dicho, y las zonas que ocuparían cada potencia. A pesar de ello, el enfrentamiento de los intereses imperialistas se hizo inevitable. Así Francia, por ejemplo, quería crear un imperio, fijaros en el mapa, que fuera de oeste a este, desde Senegal hasta Djibouti, porque eran territorios que controlaba y querían controlar el resto de territorios. Y por otro lado, Gran Bretaña quería crear un imperio que fuera de norte a sur, desde Alejandría o desde el Cairo hasta el Cabo, hasta Sudáfrica. Claro, al final, si uno quiere controlar de aquí para acá y otro de aquí para acá, al final chocan en un punto, ¿no? Está claro que al final chocan ahí. ¿Y dónde chocaron? Pues en Fashoda, y es lo que nos dicen aquí. Francia y Gran Bretaña chocaron en el año 1898 en un territorio al este del lago Chad llamado Fashoda, y la guerra estuvo a punto de estallar. Además tenemos un conflicto muy interesante como fue el conflicto anglo-boers.
desde 1880 hasta 1881 y desde 1899 a 1902. En este enfrentamiento se enfrentaron los británicos con los colonos holandeses, los Boers. Antiguamente en Sudáfrica había una serie de colonias que eran holandesas y los holandeses que vivían allí se llamaban Boers. Claro, estos holandeses se instalaron en la zona sudafricana desde el siglo XVI y habían formado las repúblicas, atención, de Transvaal y el Estado Libre de Orange, ¿no? Como naranja, de Orange. Las noticias de que se habían hallado importantes depósitos de oro en Transvaal impulsó a los británicos a invadir esa república y anexionar. Sabían que en estas repúblicas había oro y claro, pues querían anexionarlas. Y se creó una guerra. Al cabo de 3 años de guerra, los territorios Boers fueron finalmente anexionados al Imperio Británico. También el continente asiático fue ocupado tanto por las potencias europeas como Reino Unido, Francia y Alemania, como por otros países como Rusia, Estados Unidos y Japón. Fijaros en el mapa. Lo estáis viendo, ¿no? En China pasó algo que llama muchísimo la atención, que no fue otra que la guerra del opio. El opio es una planta con la cual se genera una droga. Y claro, los europeos la vendían, esta droga, desde la India, que era una colonia inglesa, la vendían en el puerto de Cantón, que estaba en China. Los chinos no querían que le vendieran esta droga. Los europeos querían seguir ganando dinero. Se generó una guerra que se llama la guerra del opio. ¿Qué pasa al final con esta guerra? Que los europeos vencen a los chinos y les obligan a que abran sus puertos al comercio con las potencias europeas. Fijaros, a través de la guerra del opio entre China y el Imperio Británico forzaron la apertura del comercio y la entrada de intereses occidentales en la explotación de sus riquezas. Claro, esto no les va a gustar en absoluto a la gente que vive en China. Esta intromisión extranjera fue contestada con diversas revueltas sociales como las de los Boxers, muy importante en 1899. Cuando se conquistan militarmente estos territorios, que se convierten en colonias europeas, se procede a organizar la administración y control de las mismas. Se procede a organizar cómo las van a controlar los europeos. Hay distintas colonias y esto lo veremos en profundidad porque es muy importante. Determinados territorios eran destinados esencialmente a la explotación económica. Eso sin lugar a dudas, ya lo hemos dicho al principio del tema, ¿no? Para extraer de sus tierras materias primas como café, cacao, té, caucho, cobre, oro, diamantes. ¿Os acordáis, no? Cuando hablamos al principio del tema de la necesidad que tenían los europeos de extraer materias primas y todo tipo de productos de sus colonias. Estas colonias podían ser gobernadas por completo por la metrópoli. Ya sabéis lo que es la metrópoli, el país que ocupa estos territorios, el país europeo, o puede ser también o puede ser Estados Unidos, o puede ser Japón, ¿no? Que ocupa otros territorios. O mantener gobiernos locales, pero bajo control. Cuando mantenían gobiernos locales, pero bajo control, se llamaban protectorado. Eso lo veremos a continuación, muy bien desarrollado. Otras colonias, por sus características climáticas, por el tipo de tierra o por la menor densidad de ocupación indígena, fueron esencialmente colonias de poblamiento. Se llamaban así, colonias de poblamiento. Es decir, lugares a los que acudían habitantes de la metrópoli a instalarse, como pudo ser Australia para Gran Bretaña. Y ahora sí, aquí va muy bien explicado los tipos de colonias que había. Fijaros en este esquema, aprendéroslo bien, porque cualquier profesor de cualquier parte del territorio de la península ibérica, de historia, en el examen os lo va a preguntar. Primeras colonias, las colonias de explotación, que ya por su nombre podemos entender que servían para explotar los recursos de estos territorios, de estas colonias. Tenemos dos tipos. La primera, la que es dependiente de la metrópoli y sin gobierno propio, por lo tanto es la metrópoli, es el país que controla esta colonia, lo que lo controla todo, pues sería, el nombre se llamaría directamente colonia. Ya está, colonia o colonias. La metrópoli ejercía una verdadera política de ocupación, lo controlaba todo. El país europeo, pongamos que sea un país europeo, controlaba absolutamente toda la política que se desarrollaba en esta colonia. El gobernador, los mandos militares y los funcionarios pertenecían a la élite europea.
Y por otro lado, los pequeños funcionarios y soldados solían ser indígenas y eran controlados por la élite que gobernaba. Tenemos la primera, colonia de explotación, que era controlada directamente por la metrópoli. A esto le llamamos colonia. Dentro de las colonias de explotación tenemos aquellas que tenían un gobierno propio compartido con la metrópoli. A esto le llamábamos protectorado. ¿Qué significa esto? Bueno, que estos territorios, tras ocuparlos los europeos, decidieron mantener un gobierno indígena. Pero claro, son gobiernos indígenas o son gobiernos de las personas que vivían anteriormente en esos territorios, pero claro, son gobiernos títeres porque están controlados también por la metrópoli. Si os dais cuenta, el ejército y la política exterior estaba controlada por la metrópoli, ¿vale? Tenemos, por lo tanto, colonias y protectorados dentro de las colonias de explotación. Vamos a continuar. Tenemos las colonias de poblamiento, y esto lo hemos adelantado hace un momento, ¿no? En las cuales la metrópoli reconocía cierta autonomía en el gobierno interior. ¿Os acordáis cuando estuvimos hablando que en Europa aumentó la población hasta 450 millones de habitantes en 1900 y que las metrópolis intentaron que esta gente migrara hacia las colonias y se fueron colonias de poblamiento? Pues aquí tenemos estas colonias. Estas sí tenían una cierta autonomía en el gobierno interior de estos territorios. Y tenemos dos nombres. Si son colonias inglesas de poblamiento, las llamamos dominios. Es el nombre de las colonias de poblamiento del Imperio Británico. Canadá, Australia, Nueva Zelanda, la Unión Sudafricana, actual Sudáfrica, pues eran colonias de poblamiento, llamadas dominios, controladas por el Imperio Británico. Si son franceses, olala, se les llaman territorios de ultramar. A las colonias de población les llaman territorios de ultramar. En Francia las colonias de poblamiento recibieron este nombre. ¿Cuál es la colonia de poblamiento más reconocida o más importante? Bueno, tenía muchas, pero si destacamos una, vamos a destacar Argelia. Y esperad que me quito de aquí y me voy al otro lado. Tenemos otro tipo de colonias que tienen dos nombres distintos. Tenemos las concesiones, atención, zonas cedidas a una metrópoli por un tiempo, por ejemplo, Hong Kong, que fue cedida a los ingleses, un puerto que se encuentra en China, y fue cedida a los ingleses. Eso se llama concesiones. Y luego tenemos enclaves estratégicos. Claro, enclaves que tienen una posición estratégica en el mapa y que son muy codiciados. Son pequeños territorios situados en un lugar estratégico, como por ejemplo el Canal de Suez. Fijaros el Canal de Suez. El Canal de Suez une el mar Mediterráneo con el mar Rojo, por eso es un punto o un enclave súper estratégico. ¿Y qué me decís de Gibraltar? Que está entre el Mediterráneo y el Atlántico. Por supuesto, bueno, y está también en la frontera con África. Por lo tanto, son enclaves, o es un enclave muy estratégico. Bien, ¿no? Yo creo que se lo estáis enterando. Venga, equipo.